Te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Se encuentran con nosotros aquí en el presidium el compañero de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Enoc Hernández Cruz. Una de nuestras compañeras entrañables, líder en la alcaldía Tlalpan, nuestra compañera Marisela Contreras Julián. Nos acompañan desde el Estado de México nuestra compañera dirigente Celina Trujillo. Nos acompaña el expresidente municipal de Cajeme, Sonora, el maestro Sergio Alvarado. También desde el Estado de Sonora la diputada local Margarita Vélez. Nuestra dirigente en la Cuauhtémoc, la compañera Geraldine Aredian. Una de nuestras compañeras históricas del estado de Tlaxcala, la compañera Floria María Hernández. Del municipio de Papalotla,
Tlaxcala, el compañero Franklin Saucedo Muñez. Y desde luego, desde Tláhuac, nuestra compañera Itzel Ortega. Y desde luego, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Iniciamos con nuestra ronda de participaciones con el compañero Enoc Hernández. Muchas gracias, muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí en la Ciudad de México y poder participar en esta asamblea semanal de este Movimiento Nacional de la Esperanza. Muchísimas gracias por la invitación. Con cariño aquí al profe Bejarano, gracias por invitarme. En 1971, cuando Dios me dio la bendición de nacer, el maestro Bejarano ya destacaba como líder juvenil en el activismo político y en la lucha social. Yo le doy gracias a Dios, primero por la vida y hoy por tener la oportunidad de compartir con él esta mesa. Gracias, maestro Bejarano, por invitarme a ser parte de este Movimiento Nacional por la Esperanza. Hace 198 años, los chiapanecos, de donde orgullosamente vengo, de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde también ya tuve la oportunidad de ser regidor y presidente municipal, les quiero decir que tuvimos un ejercicio democrático como el que acabamos de vivir el pasado 10 de abril. En 1824 los chiapanecos tuvimos dos opciones en una consulta estatal muy importante: decidir si pertenecíamos a la vecina República de Guatemala o nos anexábamos al Pacto Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Hubo una consulta en el Estado, una consulta popular, un ejercicio democrático donde se empodera la participación ciudadana, donde no son las cúpulas las que deciden, sino el pueblo, como lo dice el artículo 39 constitucional. 95,000 chiapanecos decidieron que Chiapas se anexara al Pacto Federal. 60,000 votaron porque perteneciéramos a Guatemala. Hubieron muy pocas abstenciones. En aquel tiempo no habían votos nulos. Déjenme decirles que dentro de 2 años se van a cumplir 200 años de ese ejercicio democrático que se realizó en Chiapas. Y de Chiapas, porque allá vivió en Palenque nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy nos recuerda que este país tiene historia, que la consulta nacional de revocación de mandato, además de ser un acto inédito e histórico en la vida democrática de México, también ya tenía un antecedente en el sureste de la República, particularmente en el estado de Chiapas. En el 2018, en Chiapas, Andrés Manuel López Obrador obtuvo 1,485,000 votos, participando como candidato de 3 partidos políticos. Tuvo 2 adversarios que iban en alianza y 1 independiente. Los que iban en alianza también traían 3 partidos cada uno y eran 6. Y les quiero decir que sumando los votos de los 6, sacaban 765,000 votos. Es decir, Andrés Manuel López Obrador en Chiapas sacó 720,000 votos más que 6 partidos políticos que encabezaban 2 candidatos a la presidencia de la República. Les doy este dato porque el 10 de abril volvimos a ir a las urnas, convocados en este esfuerzo nacional de empoderamiento a la participación ciudadana. Y en Chiapas, a pesar de que solo tuvimos, como en todo el país, el 30% de las casillas, en Chiapas el voto a favor para que Andrés Manuel siga en la presidencia de la República superó el 1,200,000 votos, solo con el 30% de casillas, porque si se hubieran instalado el 100% de casillas, yo creo que la cifra hubiera rebasado los 2 millones de votos, lo que demuestra, primero, que hay una gran confianza del pueblo de Chiapas al presidente de la República,
primera. Segunda, que hay un trabajo también en las bases y en las estructuras de fortalecimiento, porque la participación ciudadana, si no es organizada, no logra buenos resultados. Se necesita organizar a la sociedad para participar en la vida democrática, respetando diferencias y construyendo convergencias y puntos de acuerdo para que este país salga adelante. Y cuando les digo que en Chiapas se logró ese resultado, no es mérito de una persona, es un trabajo de muchos chiapanecos, pero especialmente de un liderazgo que está cimentado en la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Les quiero dar otro dato. En la elección de gobernador en 2018, la misma fórmula que llevaba el presidente Andrés Manuel obtuvo 911,000 votos. Y ahora en la consulta, repito, nos fuimos a 1,200,000. Es decir, en lugar de disminuir, se incrementó en un 27 o un 28% lo que se hizo en el 2018 con lo que se hizo en el 2022. Es importante que hablen los resultados, no las palabras, no la simulación, no el yo hago, pero que el trabajo lo realice otro. Yo he decidido sumarme a este movimiento nacional por la esperanza, que también el próximo año va a cumplir ya 15 años. Vamos a tener una quinceañera en el movimiento nacional, gracias a esa iniciativa del profe Bejarano de impulsar y de relanzar este movimiento, porque todos los días deben hacer una nueva esperanza y todos los días deben hacer un nuevo reto, y juntos en unidad somos más fuertes, juntos en unidad lo podemos alcanzar. Por eso estoy aquí, para comentarles todos estos datos que me parecen son importantes y que es el trabajo también que viene haciendo este movimiento nacional por la esperanza. Sigamos el ejemplo del trabajo cerca de la gente que hace el presidente, que hace el profe Bejarano, si queremos que hayan resultados positivos. Yo creo que ahí está la clave de lo que queremos para el 2024. Nosotros en Chiapas vamos a tener elección de gobernador, somos una de las 9 entidades del país donde vamos a tener elecciones para gobernador en el 2024. Y es muy importante, me da mucho gusto ver en esta mesa la participación de tantas mujeres. Y qué bueno que la participación de la mujer tenga hoy en día el realce y el espacio que merecen, porque capacidad sobra y talento hay suficiente para que las mujeres también nos gobiernen en este país y en los estados de la República. Me llevo de tarea, profe Bejarano, seguir trabajando en la inclusión y en la participación de las mujeres, en la participación de los grupos vulnerables, en la participación de los jóvenes que están construyendo el futuro de este país. Con esa tarea me voy y con este mensaje los saludo y les recuerdo que en San Cristóbal de las Casas, un dato adicional, dentro de 6 años, ojalá puedan ir a la ciudad más bonita de Chiapas, donde estaremos cumpliendo 500 años de su fundación. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, compañero, por esta información. Ahora le cedemos el micrófono a la compañera diputada local, Margarita Vélez. Muchas gracias, buenas tardes. Agradecerle, profe Bejarano, porque nos ha invitado a esta asamblea semanal nacional que está pronta a cumplir sus 15 años. Y se dice fácil estos esfuerzos, pero hay que reconocer el gran trabajo que ha realizado usted al lado de María Dolores, a quien le mando un cariñoso saludo también. Y pues la verdad es un honor estar con Obrador, pero también es un honor estar con ustedes aquí. Es un honor haber sido invitada y estar en esta mesa. Informarles que nosotros en Sonora hemos trabajado por años y estamos organizados
constituidos en una organización que se llama Red de Redes y pues que agrupa liderazgos, organizaciones sindicales, organizaciones urbanas, y hemos estado trabajando duro por sumarnos al gran proyecto de transformación que encabeza nuestro líder, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y decirles que pues en este proceso de transformación que estamos viendo histórico, donde valoramos en gran manera todos los legados que el presidente está haciendo y que va a dejar para futuras generaciones, entre ellas el proceso y la ley de ratificación del mandato, pero también los esfuerzos históricos de recuperación de la energía, de la recuperación del litio, los procesos históricos de transformar a través de la revolución de las conciencias nuestro país. No es fácil, han sido más de 30 años de neoliberalismo que nos han golpeado y nos han golpeado duro. Y ese golpe ha llegado hasta el cimiento de las familias y eso es lo que más duele. La destrucción del tejido social es lo que más duele y es a lo que está llamado este gran movimiento a recuperar. Recuperar la moral en la política, la moral en la economía, la moral en las familias, la moral en la convivencia social. Son volver a darle al país los cimientos éticos que tanta falta nos hacen en este momento y que tanto presumíamos que los mexicanos teníamos. Estamos jugando dos proyectos de nación aquí, el neoliberal y el proyecto de la renovación, el proyecto de la transformación. Es un gusto saber que somos muchos los mexicanos y que el Movimiento Nacional por la Esperanza es una gran afluente que está ayudando y es un gran horcón para esta transformación. Decirles que es un gran compromiso el que hacemos de sumar los esfuerzos de nuestra organización, de la Red de Redes y allegarnos a este afluente, a este horcón mayor del Movimiento Nacional por la Esperanza. Estamos comprometidos con la transformación y sabemos que los retos que se nos vienen enfrente para el 2024, hacen imperativo que nos organicemos más, como dijo el compañero, hacen imperativo que nos coordinemos más. ¿Por qué? Porque los adversarios se están atrincherando y eso hace que nosotros tengamos que redoblar estos esfuerzos de coordinación a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal. Así es que aquí queda nuestro compromiso de esta vertiente de esta organización de la Red de Redes de fortalecer movimientos nacionales como el Movimiento Nacional por la Esperanza. Muchas gracias por esta acogida, muchas gracias por esta invitación y pues felicitarles y decirles que es un honor estar con Obrador, pero también es un honor estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada, por este mensaje. Ahora le cedemos el micrófono a la compañera Geraldine Arebián. Gracias, compañero. Buenas noches a todos, a cada uno de ustedes, buenas noches al Presidium. Bueno, pues es ya totalmente conocido que México se encuentra en un proceso de transformación. Las condiciones en las que estaba el país, tanto social, económica y políticamente, requerían un cambio definitivo que mejorara y volviera más equitativo toda la distribución y los beneficios a los ciudadanos. El ambiente ya se respiraba totalmente bajo la inconformidad por la desigualdad, la corrupción y el exceso de los mandatarios. El cambio llegó, compañeros, el cambio llegó buscando la equidad social, la equidad en la ciudadanía. Pero los esfuerzos deben continuar, deben ser en unidad, en fortalecimiento. La ciudadanía debe estar organizada, incluir los jóvenes que son los que van a ir a votar en 2 años, en educación
en involucramiento social, porque ellos van a ser los nuevos números y los nuevos votos que puedan hacer también una diferencia, no nada más los adultos. Cada uno podemos hacer esa diferencia con la participación, el empoderamiento de la mujer, de los hombres y de las mujeres y de los jóvenes. Toda esa juventud unida podemos hacer y continuar realizando ese cambio que no puede detenerse. Hemos visto que este ejercicio de la revocación del mandato es lo que México necesita y lo que debe de continuar fomentando en el cambio. Esto se logra organizándonos con la guía como el Movimiento Nacional para la Esperanza, con la guía de factores políticos y con la guía tanto del profesor como de nuestra compañera Dolores Padierna. Yo los invito a que sigamos propiciando la participación en el movimiento y cada uno en nuestro hogar, con nuestros amigos, hablar con ellos y decirles, este cambio es necesario continuar y continuarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Y ahora le cedemos el micrófono a la compañera Floria Hernández. Gracias, compañeros. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Les agradezco mucho, le agradezco mucho al profesor, a quien considero mi amigo y un compañero de hace muchos años de lucha. Reciban un fraterno saludo de Tlaxcala. Efectivamente, yo creo que el día 10 de abril fue un día histórico para todos los mexicanos. Fue un día grande, grandioso para esta lucha de los que compartimos este gran proyecto de la Cuarta Transformación. Sin embargo, yo creo que tenemos que estar gustosos, sin embargo no estamos satisfechos. Yo creo que nos falta redoblar el esfuerzo. Con vergüenza podemos decir que hubo mayor participación de nuestros compañeros que viven en el exterior que de nosotros mismos. Eso nos cabe hacer una gran reflexión porque nos falta todavía mayor organización, mayor participación, porque en el 24 no va a estar el compañero Andrés Manuel. Sabemos que es un gran líder y que tiene el liderazgo tan grande que arrastra muchas conciencias. Sin embargo, este fue un parteaguas y que tenemos que hacer una gran reflexión. No debemos, claro que debemos de celebrarlo, sin embargo, no podemos sentirnos satisfechos. Tenemos que organizarnos más, tenemos que movilizarnos más, porque en este país tan devastado que nos dejan los neoliberales, yo creo que es importante que redoblemos esfuerzos, porque 6 años no son suficientes para llegar a para recobrar todo el daño que nos han hecho los neoliberales. Los conservadores se siguen organizando, sin embargo a nosotros nos dividen entre familias, partidos políticos, religiones, municipios, y no, tenemos que estar conscientes que estamos viviendo una lucha de clases. A veces estamos en el lugar equivocado y apoyamos a quien no debemos apoyar. Sin embargo, yo creo que todos y cada uno de los aquí presentes y de los que nos escuchan a través de vía Zoom, yo creo que tenemos que hacer conciencia y tenemos una gran tarea. Tenemos un gran maestro, que es el compañero presidente López Obrador, pero también tenemos un gran maestro, que es el profesor René Bejarano, que han dedicado toda su vida en esta lucha social. Que por primera ocasión tenemos un gran presidente después de Lázaro Cárdenas que ve hacia los más pobres, hacia los más desprotegidos. Y yo creo que esa es una gran enseñanza que nos deja y esa enseñanza que nos dan la tenemos que redoblar. Muchas gracias, compañeros y compañeras.
Muchas gracias por el mensaje, compañera Floria. Ahora le cedemos el micrófono al compañero Franklin Saucedo. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos los presentes. Con el permiso de la mesa, agradecerle a nuestro líder, el profesor René Juvenal Martínez, decirle, informarle más que nada que en Papalotla se trabajó de manera contundente. Como lo decía el compañero de San Cristóbal de las Casas, el trabajo únicamente puede garantizarse sin simulaciones, con un trabajo verdadero, que sea palpable. Nosotros trajimos, hicimos la entrega aquí al profesor de 1,200 votos que nosotros aportamos hacia la consulta para que se confirmara el mandato de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. No sin antes decirles que esos son datos duros, datos con número de teléfono, con firma auténtica de cada ciudadano que nos apoyó, a todo nuestro grupo que encabezamos en Papalotla de Xicotenca, Tlaxcala, en donde es la casa de todos ustedes, donde se gestaron movimientos importantes, donde nacieron ahí la OP, mejor llamada Posición del Pueblo, que después se transformó en el PRD. Señores, decirles aquí que efectivamente tenemos a un gran líder en esta mesa. Ese líder es el que nos ha llevado a tener una organización participativa, pero sobre todo contundente a la hora del voto. Decirle, profesor, que en Papalotla el MNE tiene fuerza no solamente de palabra, fuerza en los hechos, y agradecer también al compañero contador Cecilio Pérez Castañón la asesoría que nos ha dado para poder realizar las metas que hoy hemos logrado consolidar. Decirle y finalizar con esto, que Papalotla está comprometido con el cambio verdadero que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y, por último, agradecer a esas 1,200 vecinos del municipio de Papalotla que confían en nosotros y que saben que nunca nos ha movido la ambición del dinero. Nos interesa el desarrollo del pueblo, que a la gente que menos tiene le lleguen los recursos que el presidente López Obrador ya dejó como forma de ley. Eso es lo que nos interesa y nos mueve a nosotros. Y decirle, profesor, que junto a usted está un compañero de lucha para la Cuarta Transformación. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, compañero Franklin. Mandarles saludos cordiales a todos los compañeros que nos siguen por las redes sociales. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Itzel Ortega. Hola, queridos compañeros y compañeras, muy buenas noches. Me da mucho gusto poder saludarlos el día de hoy, a quienes están aquí presentes y también a los que están conectados a través de las diversas plataformas del movimiento. Y bueno, hoy quiero ser breve con dos temas. Primero, quiero comentarles que el pasado domingo en Francia se efectuó la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Y bueno, el actual mandatario que está compitiendo por el partido La República en Marcha, Emmanuel Macron, logró 27% de los sufragios, superando por muy poco, por 3 puntos porcentuales, a la que quedaría en segunda posición, que es una mujer de ultraderecha que se llama Marine Le Pen. Ojalá puedan ver la imagen que a continuación Miguel nos va a compartir, y si no en las redes sociales puedan ahí estarla viendo para que le den seguimiento a lo que voy a ir comentando acá. Ellos dos, bueno, van a pasar a la segunda vuelta porque justamente ninguno de ellos alcanzó la puntuación de 50+1, que sería lo que les permitiría tener el triunfo y ya ser asignados como presidente. Pero además hay un escenario importante en estos resultados. Miren, podemos ver que en tercer lugar también quedó uno de los principales candidatos de izquierda, que se llama Jean-Luc Mélenchon, y él obtuvo el 21% de los sufragios. En cuarto lugar tenemos también a un radical y racista personaje conocido como Éric Zemmour,
que, bueno, quedó ahí con un porcentaje de 7 puntos. Estos comicios, con estos resultados, pues marcaron, además de este escenario, un hundimiento de los partidos tradicionales de Francia. Miren, por ejemplo, la centroderecha, que en esta ocasión participó bajo las siglas de los republicanos, ellos consiguieron apenas una puntuación de 4 puntos, cuando ellos normalmente alcanzaban el sufragio de 20% de la votación. Además, bueno, también tenemos al Partido Socialista, que también postuló a un personaje conocido, porque actualmente es la alcaldesa en París, que obtuvo 1.7%, e igual podemos observar en esta gráfica que ellos alcanzaban una puntuación de 7% del sufragio. Entonces, estos partidos tradicionales, pues en realidad bajaron mucho la puntuación en cuanto a sus seguidores, y esto hay que tenerlo pues muy en consideración, porque digamos que esto da un panorama junto a la muy poca diferencia entre los dos candidatos que competirán en la segunda ronda, pues de inquietud, porque cara a este 24 de abril, que es la fecha exacta en la que se va a realizar la segunda vuelta, pues el duelo de Macron y Le Pen pues está muy ajustado y se prevé que sea aún más ajustado que esta primera vuelta. Ellos compitieron en 2017, igual ellos dos, y fue un resultado de diferencia de casi 30 puntos. Pues ahora no existe esa gran diferencia, la diferencia ya vieron que es mínima, entonces está esperando que sea entre 1 o 2 puntos porcentuales, y esto lleva a que exista la posibilidad de que en Francia pues gobierne durante 5 años la mano de la ultraderecha, algo que pues no nos alegra en lo más mínimo y que sí es alarmante, muy alarmante. ¿Y por qué? Porque justamente este partido de ultraderecha, el Frente Nacional, pues ha mostrado ser un partido con posturas antimigrantes, también antieuropeas, incluso islamofóbicas, ¿no? Y se ha consolidado, pues ya lo vemos, como la segunda fuerza en ese país. Así que bueno, pues es angustiante, pero también otra parte angustiante que creen, que es la atomización de la izquierda en ese país, porque como podemos ver también en esta gráfica, si los partidos de izquierda se hubieran unido al principal, digamos, candidato de izquierda que obtuvo más puntos, pues quizá se hubiera logrado que la izquierda pasara a la segunda vuelta en Francia. Miren, veamos rápidamente. El Partido Comunista Francés obtuvo 2.3% de los votos, y el otro partido de izquierda, que es el Partido Socialista, obtuvo 1.7, más el otro que obtuvo 21.5, es decir, hubieran sumado 25.5% de los votos del sufragio, es decir, sí hubieran quedado en esta segunda vuelta pensando que se hubiera votado unificadamente como ahora lo vemos aquí. Entonces, bueno, pues esa posibilidad, dada la dispersión de las izquierdas, pues desafortunadamente ya no fue opción. Y el hecho es que el discurso de la ultraderecha encabezado por Le Pen, pues ha encontrado un eco, ha logrado introducirse en estos sectores que tradicionalmente apoyaban más bien a proyectos progresistas, a proyectos de izquierda. Y en esta ocasión, pues, lograron que todo este empobrecimiento que llegó a causa, pues, ya sea de la pandemia o también de estas políticas económicas que implementó el actual presidente Macron, o también por esta guerra en Ucrania, pues fueran un impulso para que la derecha lograra decantarse con el Frente Nacional en estos sectores. Entonces, ciertamente, si se confirman los pronósticos de las encuestas para esta segunda vuelta, pues hasta ahora el actual presidente Macron lograría sí reelegirse con muy poca diferencia en contra de su segunda o de la segunda candidata, pero digamos que lo desafortunado es que él no triunfaría por sus méritos, ni tampoco porque sus propuestas en campaña resulten, digamos, particularmente atractivas para la población francesa y para el electorado,
sino más bien pues lograría llegar justamente porque exista en la población francesa un temor de que llegue al Eliseo esta posición radical de ultraderecha y que además pues pueda más bien implementarse políticas mucho más raciales desde el gobierno, etcétera. Entonces aquí lo desencantador de la situación es que en Francia ganaría Macron, no porque resulte como el mejor, sino porque resultaría como el menos peor, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo es que resulta esta segunda vuelta, pero sí hay que estar muy atentos en cómo la ultraderecha está logrando cooptar a estos sectores que no coincidían con ellos. Y pues otro punto importante, otro tema que quiero compartir con ustedes es pues este tema de la revocación de mandato. Quiero informarles y compartirles que en la actualidad a nivel mundial, de los 112 países que hay en el mundo, solo en 23 países se permite la revocación de mandato para las jefaturas de Estado o de gobierno. Es decir, solo el 10% de todos los países del mundo tienen legalmente previsto este mecanismo de democracia participativa. Un número, pues creo yo, bastante bajo, pero lo dejo a su consideración. Ante este escenario es peculiar que en América, además de nuestro país, de México, existen en el continente otros 9 países que contemplan, digamos, ya dentro de su marco legal esta figura de revocación de mandato. Por ejemplo, en Estados Unidos, para el cargo exclusivamente de gobernadores, tienen 18 estados permitidos legalmente hacer esto de la revocación, mientras que países como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú, Panamá, Argentina y Cuba, pues sí lo permiten en diferentes modalidades. ¿Cuál es una de las características comunes de estos países? Pues que la implementación de la revocación de mandato en su mayoría se da justamente cuando hay gobiernos progresistas en el poder, no cuando hay gobiernos de derecha. Y ejemplos, bueno, podemos dar muchísimos, pero entre los casos más conocidos y que incluso se trataron aquí en México para intentar golpetear la iniciativa del presidente, pues son el caso del presidente Hugo Chávez en Venezuela en 2004 y del presidente de Bolivia, Evo Morales, en 2008, que realizaron justamente estos procesos de revocación para saber si el pueblo quería o no que continuaran. En ambos casos, pues ellos ganaron o ganó que continuaran en el poder y pues sin duda esto, digamos, fortaleció, pero además permitió que la ciudadanía de esos países tuvieran otra concepción de lo que es la participación democrática. Además, déjenles cuento que en Cuba se implementó desde hace muchísimo tiempo atrás, desde 1999, y ahí se estableció una ley que se llama Ley de Revocación para los elegidos a los organismos del poder popular, y esa ley permite que se revoque o se ratifique en todos los niveles organizativos gubernamentales de esa isla. Entonces, esa ley ha sido pues ejemplo para muchos otros países para cómo se debe hacer el proceso de revocación de mandato y pues es un orgullo sin duda que también desde aquí, desde México, se haya estudiado esas leyes para ahora tener la propia. Y bueno, yo concluyo este tema compartiéndoles la reflexión junto con estos datos, de que ciertamente es un número muy reducido de países en donde existe y se permite este ejercicio de revocación de mandato, incluso aquellos países que dicen tener una tradición más antigua en el uso de los instrumentos democráticos, pues han acotado su uso, lo han hecho a su beneficio, conveniencia y que no les perjudique. Ejemplo de ello es Suiza, en donde no hay revocación de mandato en el ámbito federal y de los 26 cantones que conforman ese país, solo 6 pueden hacer uso de ese ejercicio. Y justamente, repito, esto se limitó justo con gobiernos de derecha, porque los progresistas han sido los que han impulsado en sentido
opuesto este ejercicio. Y bueno, yo para concluir repito un párrafo que leí en algún texto hace unos días que dice que la revocación ha tardado décadas en arraigarse. Este ejercicio, la normalización de este ejercicio en las democracias de América Latina llevará, por supuesto, también su tiempo para procesarlo y posiblemente también va a generar algunas frustraciones, pero hay que seguir y continuar luchando para que el pueblo siempre decida. Muchas gracias y bonita noche. Muchas gracias, Itzel, por esta información internacional. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Muchas gracias a todas y a todos los compañeros integrantes del Presidium. Me da mucho gusto que estén aquí, compañeros y compañeras de Tlaxcala, de la Ciudad de México, de la hermana República de Sonora, desde luego del Estado de México y de Chiapas, además de los compañeros y compañeras que están entre los asistentes. Quiero saludar la presencia de Rodrigo Guerrero, alias El Gato, así le dicen, porque él es campeón del mundo de la Federación Internacional del Boxeo en el peso supermosca. Es campeón nacional, campeón internacional, plata del Consejo Mundial de Boxeo, campeón de las Américas y próximamente integrante del movimiento de los jóvenes de la Nueva Esperanza por el Buen Vivir. Bienvenido, compañero, un gran honor contar con ustedes. La única que lo noquea ya saben quién es, pero todos los demás han sido derrotados por su punch. Muchas gracias, compañeras, compañeros que se sintonizan, que se conectan a esta asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente a este martes 12 de abril del año 2022. No vamos a dejar de mencionar el seguimiento de la pandemia. Estamos por llegar a 500 millones de personas que se han contagiado en todo el mundo y en México estamos cerca de los 6 millones de contagios. Se superó ya la cifra de más de 6 millones de defunciones en el mundo. A nivel nacional estamos en poco más de 323,000 personas que fallecieron. Y sigue la campaña de vacunación, llevamos 11,770,965 personas que se han vacunado en todo el mundo. Y como ven en la gráfica de seguimiento de la semana epidemiológica, pues sigue bajando, ya levemente, pero sigue bajando, y lo más destacado es que hasta ahora no hay un rebrote, no se percibe hasta ahora que vayamos a padecer una quinta ola. Sin embargo, no hay que confiarse, hay que seguirse cuidando y tratar de que pues esta pandemia ya quede en el pasado, que nos sirva para reflexionar y poder hacer una evaluación más juiciosa de la vida, de cómo cuidamos a la naturaleza, a nuestro cuerpo, a la salud, porque una buena parte de las personas que fallecieron
Lo hicieron porque tenían algunas otras dificultades, como sobrepeso, la hipertensión, la diabetes u otros padecimientos. Si nos conservamos sanos a lo largo de toda nuestra vida, vamos a poder soportar mejor todo este tipo de adversidades. Y ojalá esta pandemia siga ya disminuyendo drásticamente, como se ve en estas gráficas, donde ya el número de personas que se contagian son cada vez menos, pero todavía hay fallecimientos. Entonces, esto debe implicar seguir con la estrategia de vacunación de los grupos de edad. Es importante destacar que México ha logrado una gran cobertura en la vacunación y que esto ha estado influyendo en que todo el país se encuentre en semáforo verde y que ya se está discutiendo y probablemente avance con el tiempo la vacuna para las niñas y los niños. Ya se han estado vacunando los jóvenes. Todavía falta una pequeña proporción de adultos que no han podido o no han querido vacunarse, pero si también se llega a los jóvenes y a las niñas y a los niños, pues será una protección universal y estaremos más inmunes a este tipo de contagios. Y no hay que dejar de insistir, porque todo cuenta en la lucha política, que más allá de todos los ataques, calumnias, mentiras, infundios, infamias que hubo en contra del gobierno de López Obrador y particularmente del subsecretario López-Gatell de Salud, pues la estrategia funcionó y que ahora podemos estar orgullosos de que este plan haya funcionado y que se continúe con la reconversión del sistema de salud para estar más y mejor preparados en el futuro. Se está ensayando ya una vacuna de confección mexicana, ya se están haciendo las pruebas y si esto funciona, pues va a ser mucho más fácil porque ya no vamos a tener que estar importando estos medicamentos y México va a ser autosuficiente. ¿Por qué no se tenía? Porque los gobiernos neoliberales, pensando solo en el negocio, hicieron cada vez más dependientes a los hospitales, clínicas y sistemas de salud de la importación de las medicinas. Incluso había prácticas que impedían que México pudiera comprar los medicamentos de menor precio. Y los beneficiarios de estas prácticas eran políticos del antiguo régimen convertidos en empresarios. Uno de ellos, Roberto Madrazo y su hijo Federico, que tenían grandes contratos y que ahora por la molestia que tienen porque los han perdido, son algunos de los principales financiadores de la agencia Latinus, donde está Loret de Mola, especialista en montajes, y el payaso tenebroso, entre otros. Esa es la lucha política y tenemos que explicarle a la gente, porque muchas veces está desinformada. Y si nosotros estamos informándoles permanentemente, vamos a poder ganar su confianza y seguir pensando en la posibilidad de que haya continuidad del gobierno de la Cuarta Transformación. Esta lucha política es en todos los terrenos, en todos los niveles y todos los días. No hay que descansar en insistir
en cada tema informarse e informarle a la gente. Estos materiales que les mandamos a través de las redes sociales, estas presentaciones, pueden ser útiles porque a ustedes les pueden servir para comentarle a otras personas, a otros compañeros, de los diversos temas. Y en ese rubro, pues están los temas de la semana. Uno de ellos es la federalización del sistema de salud. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con 29 gobernadoras y gobernadores, incluida la jefa de gobierno de la Ciudad de México, para determinar que en el presente mes se aplicarán 3,5 millones de vacunas contra el COVID a las personas rezagadas por el riesgo de algún rebrote de la enfermedad y se considere sumarse al programa de federalización de la salud promovido por el Ejecutivo. Hay que explicarle a la gente que es el gobierno actual el que está concluyendo hospitales que dejaron a medias, el que ha basificado a muchísimos médicos y enfermeras, les ha garantizado su certeza laboral, que se ha invertido muchísimo en el sector salud y se sigue invirtiendo, que la desaparición del Seguro Popular no implicó que se le dejara de dar atención y cobertura a mucha gente. Lo que se quitó fue el negocio que hacían los gobernadores, que desviaban los recursos del Seguro Popular para otras cuestiones. Y en todo el país hay ejemplos para demostrarlo. Por ejemplo, el caso más reciente que se puede comentar es en el estado de Hidalgo, en donde ahí en el terreno que el gobierno de Calderón compró para construir una barda, que fue en lo que se convirtió la refinería que él dijo que iba a hacer, ahora se va a hacer un hospital general de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero en todo el país hay ejemplos de eso y eso hay que comentárselo a la gente para que las mentiras que luego se repiten incesantemente no queden arraigadas en la mentalidad de la gente. Por ejemplo, el desabasto de medicinas y la demagogia que se ha hecho de la supuesta carencia de medicinas para la atención a las niñas y a los niños con cáncer. Esa es otra infamia, es una mentira, pero como se ha repetido tantas veces, la gente termina creyéndolo. Pero hay que informar adecuadamente en este como en otros temas. También está el tema del turismo que se ha venido recuperando. México es un país muy visitado de muchas partes del mundo, a pesar de las dificultades que hay en materia de seguridad. A 2 años de la pandemia, México muestra una recuperación de casi el 60% en el total de visitas al país de viajeros internacionales, de acuerdo con cifras de las encuestas de viajeros internacionales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Pese a que la llegada de visitantes internacionales todavía no logra alcanzar sus niveles prepandémicos, se ha observado que los turistas que arriban a México ahora gastan mucho más que antes de la pandemia. Durante el 2021, de hecho, se rompieron récords en el nivel de divisas ingresadas por este concepto. Y aquí hay otro tema que es importante insistir. Cada vez que había una crisis en México derivada de una catástrofe natural, de un problema económico grave o de una pandemia, los gobiernos de corte neoliberal endeudaban al país y la estrategia era pedir créditos al Fondo Monetario Internacional, supuestamente para atender las contingencias. 2 consecuencias graves tenía esa política. Una,
que el Fondo Monetario Internacional impone condiciones de política económica a los países que piden deudas. Es decir, le restan soberanía y obligan a los gobiernos a aplicar políticas de corte neoliberal. Y segundo, pues es obvio que endeudar al país representa pues hipotecar el futuro de ingresos fiscales, tributarios, que pueden destinarse para otras muchas cosas, pero que al destinarse a supuestamente atender los efectos de la pandemia, pues se terminan desviando. Eso pasó en la pandemia de la influenza del H1N1, cuando Calderón pidió miles de millones de dólares en préstamos y, como dicen los magos, nunca nadie más supo a dónde quedó ese dinero. ¿Cuál es el mérito del actual gobierno? Que no hubo un peso de deuda, es más, al revés, se adelantaron pagos para disminuir el servicio de la deuda externa. Es decir, que no se endeudó al país para atender la contingencia, a pesar de que se tuvo que invertir mucho en algo que no estaba previsto. No se interrumpieron los programas sociales, no se le disminuyó recursos a los municipios ni a los estados, ni en ningún rubro, y no se suspendieron los proyectos de la Cuarta Transformación, sin endeudar al país y sin elevar los impuestos, incluyendo el subsidio que ha mantenido estable el precio de las gasolinas. Eso también hay que explicárselo a la gente, porque esos son los argumentos que nos deben permitir ganar conciencias y voluntades. Y sobre todo, pensando en todas las elecciones que se van a tener de aquí al 2024. El pasado domingo 3 de abril comenzaron las campañas electorales para renovar la gubernatura de 6 entidades. Estas campañas arrancaron en un panorama nacional en el que gobierna Morena la mayoría ya de los estados, 18, incluyendo San Luis y la Ciudad de México. El PAN 8, el PRI 4, Movimiento Ciudadano 2 y el PBEM, aliado de la 4T, 1. El PRD, o lo que queda del PRD, ya no gobierna ninguna entidad. En junio van a haber 6 elecciones. Se cambia la gobernatura en Tamaulipas, que actualmente la ostenta el PAN, en Hidalgo, que ostenta la gubernatura el PRI, en Oaxaca, que también la ostenta el PRI, en Quintana Roo el PAN. Ahí en Quintana Roo también se cambia el Congreso local. En Aguascalientes gobierna el PAN, solo se cambia la gubernatura, y en Durango, que gobierna el PAN, se cambia la gobernatura, 39 presidencias municipales y las respectivas sindicaturas y regidurías. Tenemos que ganar estas elecciones. Nosotros, los integrantes de la Nueva Esperanza por el Buen Vivir, vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo para que ganen todas nuestras candidatas y candidatos en las 6 gobernaturas. Vamos a apoyar a nuestro compañero Américo Villarreal allá en Tamaulipas, a Julio Menchaca en Hidalgo, a Salomón Jara en Oaxaca, a Mara Lezama en Quintana Roo, a Nora Rubalcaba en Aguascalientes y a Marina Vitela en Durango. Más allá de discrepancias, de preferencias previas a las determinaciones, que son respetables, tenemos que cerrar filas, actuar en unidad.
Morena tiene grandes posibilidades de llevarse el triunfo en estas gubernaturas. Y si se logra, vamos a tener no la mitad más uno, sino las 2/3 partes de las gubernaturas de todo el país. Y eso es avanzar en la cuarta transformación. Hay optimismo porque la mayor parte de las encuestas nos colocan en condiciones buenas para ganar, pero no hay que confiarse. Hay que trabajar adecuadamente para lograr los mejores resultados y tener una manera adecuada de celebrar después de junio. Esto es también algo muy significativo y muy importante que tenemos que hacer. Como movimiento vamos a ayudar en las 6 entidades, ya se está trabajando y les estaremos informando respectivamente. Hoy tuve oportunidad, por ejemplo, de cruzar una llamada con nuestro amigo y compañero Américo Villarreal para hacer una visita pronto allá a Tamaulipas, pero lo mismo ya se está concertando en la medida de las posibilidades en las 6 entidades. Y hay que ser leales. Nosotros siempre hemos sido leales. Nunca hemos traicionado, y menos por una candidatura. Es legítimo aspirar a un cargo de elección, pero si no se puede, no hay que enloquecer, ni perder las convicciones, ni caer en actitudes incorrectas que dañan al proyecto. No se puede ser demócrata convenenciero, que solo se es demócrata cuando uno es el elegido y cuando no, pues entonces todo está mal. Tenemos que entender que la política es así y que tan importante es para prepararse para ser candidato y más importante es prepararse para no serlo. A veces, más que asesores en marketing, bien nos haría tener psicólogos a la disposición para que nos ayuden a trabajar nuestro ego y que no haya suicidios políticos cuando una aspiración no se ve satisfecha. Así es que a trabajar disciplinadamente. En otros temas, que este es muy importante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no alcanzó la mayoría calificada necesaria para declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica, por lo que ésta continuará vigente. Esto es un triunfo, aunque no total. La constitucionalidad de diversos artículos que definen los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física y contratos legados para el suministro básico, que en acciones de inconstitucionalidad solo se pueden hacer violaciones directas a la Constitución General y a derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, por lo que las normas impugnadas no pueden ser analizadas a través de convenios internacionales como el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. La validez de los artículos 4 y 5 transitorios que prevén la posibilidad de revocar permisos obtenidos en fraude a la ley, así como revisar, renegociar o terminar contratos suscritos con productores independientes. Y la validez de la fracción 1 del artículo 12 de la Ley de la Industria Eléctrica, al estimar que el deber de la Comisión Reguladora de Energía debe ser de considerar los criterios de planeación para otorgar permisos que no lesionen la autonomía. Este tema es importante porque hoy estaba programada la votación
del dictamen que ya se había aprobado en comisiones de la reforma constitucional en materia de energía eléctrica que presentó el presidente López Obrador. Para que esta reforma avance, se requiere mayoría calificada de 2/3 o más de los diputados federales presentes. Y hasta ahora, la mayoría de los diputados del PAN, del PRI, del PRD y del Movimiento Ciudadano se han mostrado contrarios a aprobar esa iniciativa, y si se mantiene esa posición, puede ser que no se alcance la votación necesaria. Ya veremos. Se pospuso esa votación para el próximo domingo y se va a hacer todo lo posible por cabildear con esos legisladores para que no traicionen a México. Pero no somos ilusos porque sabemos que hay muchos intereses económicos, nacionales e internacionales de por medio que quieren evitar que México recupere su soberanía en ese rubro. Y una evidencia fue que ayer, de manera cínica, un cabildero representante de empresas extranjeras de origen italiano estaba ahí en las curules, a un lado del PRIAN-RD. Eso es lo que verdaderamente está en juego. Y son grandes negocios los que defienden, los del PRI, los del PAN, los del PRD y el Movimiento Ciudadano. Y lo hacen en contra de los intereses de la gente. Y hay ejemplos muy claros en el mundo, uno de ellos en particular es España, en donde gracias a esas reformas legales y que Iberdrola es la empresa dominante en ese país, el precio de la energía eléctrica es altísimo, lo cual ha hecho que la economía de muchas familias en España esté muy comprometida. Y a eso íbamos, eso iba a suceder. El objetivo, para explicárselo a la gente, es que baje el precio de la energía eléctrica, eso es. Y que esta reforma constitucional eso busca, y que la ley que sobrevivió en la Corte, eso es lo que busca. Y que lo que se está evitando es que sigan lucrando y enriqueciéndose consorcios internacionales y empresarios vinculados a la industria eléctrica y políticos integrados a ese esquema en detrimento de la gente. Y expónganle el caso de Calderón, porque eso es didáctico. Hay que decir que Felipe Calderón, promotor de estas reformas, terminando su mandato, se volvió integrante del Consejo de Administración de Iberdrola. Lo mismo que en su tiempo Zedillo hizo cuando privatizó Ferrocarriles Nacionales de México y después se volvió integrante del Consejo de Administración de esa empresa transnacional. Y que muchos de los exfuncionarios de energía, Georgina Kessel, etcétera, y muchos son ahora empleados de las industrias eléctricas, de las empresas transnacionales que quieren que México esté supeditada a sus intereses. Y si no logramos la votación, hay que ir a decirle a la gente, acuérdense la campaña que hicimos cuando el gasolinazo que provocó Peña Nieto y todo lo que sirvió. Si no se aprueba, hay que responsabilizar al PRIAN-RD y al Movimiento Ciudadano e ir a explicarle a la gente que va a seguir pagando la misma cantidad o más de cada recibo por culpa de los diputados del PRIAN-RD y del Movimiento Ciudadano. Eso es
lo que puede hacer que más adelante se pueda modificar, porque esta es la primera vez que se intenta, pero no será la última. Si el domingo no se puede, pues si algo ha demostrado nuestro presidente es la tenacidad, y volveríamos a insistir hasta que se logre recuperar la soberanía de nuestra industria eléctrica y que bajen los precios de la energía eléctrica para el servicio doméstico y para el alumbrado público que pagan los municipios. Por otro lado, un símbolo de la represión en la época más dura del sistema de partido de Estado, las Islas Marías se volvieron centro cultural. Esto es muy importante. Las Islas Marías, que desde 1905 funcionaban como prisión, serán transformadas en un centro para la cultura y el estudio del medio ambiente. La cárcel donde estuvo Revueltas y que dio origen a la novela Los muros de agua, alberga actualmente 856 presos, de los cuales 200 van a ser liberados y otros 656 serán reubicados a prisiones cercanas a sus domicilios. Y será un centro de turismo ecológico y ambiental, las Islas Marías. Así es que, pues vamos preparando la excursión para ir a visitar las Islas Marías oportunamente. En lo que se refiere al tema eléctrico, pues ya abordé el asunto, como se los venía comentando. Vamos a esperar al domingo a ver qué pasa. Y en el tema de la ratificación del mandato, pues ya son conocidos los resultados que hubo. Es importante pasar a la etapa del balance, del entusiasmo al balance. Desde luego no podemos dejar de agradecer a todas las personas, militantes, simpatizantes, que hicieron un gran esfuerzo por difundir la consulta, por garantizar que la gente fuera a votar. Hubo ejemplos heroicos de gente que se trasladó decenas de kilómetros en equipo, en grupo, para ir a votar. Y señalar que fue un triunfo de las fuerzas democráticas y que fue un revés para las fuerzas conservadoras y para el Instituto Nacional Electoral, que fallaron en su plan para sabotear la consulta. Pensaban que poniendo solo el 30% de las casillas, la gente no iba a ir a votar, que no difundiendo la consulta, pues mucha gente se iba a abstener y que iba a ser desairada la consulta. Y a pesar de que no se alcanzó el 40% que exige la ley, pues el resultado es satisfactorio. Es muy loable porque no se la esperaban y han tenido que quedarse callados porque a golpe de votos les dimos una tunda a los conservadores y eso es un gran triunfo. Pero pues hay que ver nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. Sí, no hay que sobreestimar las cosas. Primero, porque la derecha cometió un error estratégico y eso el ultraderechista Gilberto Lozano se los recriminó. Él los culpó por haber promovido
a los integrantes de la comentocracia, todos esos analistas orgánicos de la derecha que llamaron a no votar y a abstenerse. Y qué bueno que se equivocaron, porque de todos modos es un triunfo político, aunque no se haya alcanzado el 40%. Si se hubiera alcanzado, de todos modos Andrés Manuel sería siendo presidente. Así es que ellos perdieron una oportunidad. Si nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de ir a votar en contra de que permaneciera en el poder Peña Nieto o Fox o Calderón o Zedillo, pues haríamos campaña para ir a votar en contra de ellos, ¿o qué no? Y aprovecharíamos todos los foros y hablaríamos de todo lo mal que hicieron. Por eso nunca quisieron aprobar la revocación del mandato. Ellos perdieron antes de la votación y por eso el resultado fue tan contundente. Pero esa no es la elección del 24. No pensemos que así va a ser, que esto ya está así cantado. Primero porque ellos no hicieron campaña y que de todos modos hubo lugares donde hubo gente que votó en contra, en mayor o en menor medida. Hubo lugares donde de los que votaron, el 8, el 10% votaron en contra. Eso es una inercia de un sector que no está con nosotros. En segundo lugar, la gente votó por Andrés Manuel. Pero en el 2024 Andrés Manuel no va a estar en la boleta. Ahora hubo unidad y por eso la votación subió, pero en algunas elecciones, como lo hemos comentado en el pasado, pues algunos nos traicionaron y entonces se dividió la votación y eso nos restó posibilidades. ¿Vamos a estar unidos para el 2024? Pues es lo deseable, pero sabemos que puede haber divisiones y que eso nos puede debilitar. También es muy importante destacar los lugares donde hubo mayor participación y mayor apoyo a Andrés Manuel y donde fue menor. Y podemos tomar la media hacia arriba para decir que ahí es donde hay mejores posibilidades. Digamos la media hacia arriba, el 17.2, que es más o menos. Ahí hay un dato muy importante, Yucatán, porque no tenemos una estructura tan sólida como en otros estados. Yucatán está gobernado por el PAN, pero hay un sector del PRI que no está de acuerdo en estar aliado con el PAN, y ahí se muestra la importancia que tiene. Luego en Morena hay compañeros que piensan que la competencia electoral es equivalente a una acción de fe dogmática. Y son respetables los dogmas y las creencias, pero en las elecciones un voto es un voto, sea de un expanista, expriista o un militante ultraconvencida de la Cuarta Transformación. Vale igual, no valen más unos que otros. Y todos los votos cuentan. Y si en Yucatán hay un sector del PRI inconforme, ¿qué vamos a decirles? ¿Que se vayan? Pues hay que sumarlos. Ahí está un buen ejemplo. Y felicitar a
las entidades en donde en mayor o en menor medida hubo un resultado muy favorable. Sería muy larga mencionarlas y todo el mundo sabe dónde. También el porcentaje importa, pero el número absoluto también, porque es importante el porcentaje de Tlaxcala, que es muy importante, un gran logro, pero Tlaxcala solo tiene 3 distritos y el Estado de México, que tuvo un menor porcentaje, pues tiene 41 distritos. Entonces, en números absolutos, pues claro que el aporte es más grande de las entidades más grandes. Pero también por eso es importante que reaccionen las compañeras y los compañeros de entidades grandes en donde no hemos logrado tener los resultados deseables. Y sí voy a mencionar un caso que es el de Jalisco. Jalisco aportó poco más de 480,000 votos, si no mal recuerdo. En unas estadísticas está en penúltimo o antepenúltimo lugar y en algunas en el último. Y una de las razones que hay ahí es la división de la Cuarta Transformación. Hay mucha división, no se entiende. Yo acabo de estar ahí y hay muchísima disputa interna entre los liderazgos y se están peleando por un pastel que todavía no está cocinado y no se trabaja así en política. Y así tenemos que superar en muchos lados, no en todos, pero evadir hacia el futuro la dinámica internista. Yo fui maestro de primaria y algunas de las técnicas pedagógicas que utilizaba era mantener ocupados a los niños más activos, hiperactivos, ocupados positivamente, porque si se desocupan, empiezan a hacer otro tipo de travesuras. Pues así son los militantes de la Cuarta Transformación, son hiperactivos y si ya no se les dan más tareas, empiezan a ver cómo se pelean unos a otros y no hay que caer en esa dinámica internista, hay que seguir viendo hacia afuera, hay nuevas tareas que seguir, hay 6 elecciones, está la reforma de la industria eléctrica, viene la reforma para preservar el litio, está la reforma para asegurar la continuidad de la Guardia Nacional. Tenemos que seguir apoyando al gobierno para que concluya las grandes obras, las refinerías, el Tren Maya y otras muchas más. Tenemos que garantizar que haya buenos gobiernos en los estados y que haya buenos gobiernos en los municipios y que crezcamos en los municipios. Tenemos que acercarnos a los jóvenes. Recordemos que el movimiento tiene un encuentro de jóvenes el próximo 11 de junio, pero ¿cuántos jóvenes fueron a votar esta vez? Ya van a ver en el análisis de la próxima semana que muchos jóvenes no fueron, la mayoría no fueron. Y eso es importante resaltarlo porque si no fueron, no se convencieron de apoyarnos. Pero peor aún, a lo mejor en el futuro votan en contra de nosotros. Entonces nuestro objetivo es acercarnos a los jóvenes y refrescar a este movimiento, renovarlo, abrir las puertas con los temas que a los jóvenes les interesan, el deporte, el ambientalismo,
la defensa de los animales, la educación, la cultura, la recreación, la música, el teatro, el baile y los temas de la sexualidad, porque tiene que ver también eso con el goce y el disfrute de sus derechos. Los jóvenes tienen que renovar su esperanza y entonces tenemos que hablar de los emprendedores, de que los jóvenes tengan un presente ya de realización personal y que también se atienda las causas por las que muchos jóvenes se deprimen o caen en adicciones y terminan autodestruyéndose, y tener una visión adecuada de la realidad virtual. Y ahora ya, pero ahora la adicción a las pantallas es muy peligrosa para los niños y para los jóvenes. Las pantallas generan dopamina, es una estimulación del sistema nervioso, es algo muy divertido. Y si uno se vuelve adicto a las pantallas, necesita esa estimulación permanente. Y luego la busca en otras cosas, porque la pantalla resulta ser insuficiente. No digo que no entendamos eso, pero hay que regular didácticamente ese tema. Y si ustedes tienen niños pequeños de 2 o 3 años, vean cómo se comportan en las pantallas y cómo aprenden rápido y se les vuelve una adicción, un vicio, y eso cuando crecen es muy peligroso y tiene que ver mucho con las adicciones. Y nosotros tenemos que conectar con los jóvenes y el movimiento tiene que ser divertido. La militancia no tiene por qué ser acartonada, no tiene por qué ser triste o aburrida, puede ser muy satisfactoria. Y en el movimiento de la 4T tenemos que abrir las puertas a los jóvenes. Pero en los movimientos y en los grupos políticos se generan nomenclaturas, que son especies de natas burocráticas que impiden el ascenso y la renovación de los jóvenes. Por el estatus que alcanzan algunos líderes, ven a los jóvenes como un peligro para su estatus y terminan repeliéndolos y rechazándolos y cerrándoles oportunidades, menospreciándolos. Desde luego que no se trata de que los jóvenes vitalicios como Floria y yo pues dejemos de trabajar, pero nosotros mismos tenemos que incentivar la participación de los jóvenes. Ahora sí que como los papás les dicen a los hijos, esto lo hago por tu bien, pues es por nuestro propio bien, porque entre más jóvenes haya en el movimiento, mayores posibilidades de éxito tendremos. Y en esta votación nos faltaron muchos jóvenes, entonces tenemos que reencontrarnos con ellos. Y tenemos que ver en algunos lugares donde el resultado está por debajo del promedio. No voy a ejemplificar porque no se trata de criticar, pero sí de hacer conciencia de que en algunos lugares pudo haber sido mejor. Claro, también se explican las condiciones. No es lo mismo, aunque nos hayan puesto una casilla por cada 3 colonias aquí en la ciudad, pues uno como sea llega rápido, pero allá en Sonora pues son muchos kilómetros, no es lo mismo.
Entonces, mucha gente pues no pudo ir a votar, pero también no se capitalizó todo. ¿Y qué sigue? Pues hay que seguir en campaña. Hay que seguir. No es que ya se acabó y nos vamos a olvidar. Al contrario, el triunfo en el 2024 se está construyendo desde ahora. Entonces hay que ir otra vez allá, en todos lados, en cada lugar. Y si tuvimos 1,800 votos, pues vamos por el doble. Y así en cada lugar, hasta alcanzar un beneficio mayor. Tenemos que estar más y mejor organizados. Y eso pasa por la estructura municipal que tenemos que consolidar. Es ahí en donde está la disputa principal por el poder. Y eso se tiene que generar con organización y atendiendo los programas de la gente. Y regresar a la noción de partido-movimiento y no satanizar la gestión social. No pensar que los líderes que consiguen créditos en el campo o viviendas o gestionan obras o promueven programas de abasto o tienen bufetes jurídicos para ayudar a la gente, son corporativos y clientelares. Al final la gente se acerca por sus necesidades y tenemos que tener la capacidad de atender en la medida de nuestras posibilidades y más si se tiene un cargo público. Desentenderse de la gente es lastimarse a uno mismo, porque al cabo del tiempo vamos a ir a buscar a esa gente y si esa gente no encontró respuesta en su momento, pues nos va a retirar su confianza. Y si la gente otorga oportunidades, también las quita. Entonces, esto es un asunto de todos los días, no es nada más en cada momento que hay elecciones. Y entonces hagan en cada estado el análisis correspondiente y vean que la derecha está trabajando todo el tiempo. Y tenemos que hacer un esfuerzo de comunicación social, de estar en las redes sociales y de ser capaces de comunicar y de conectarnos con personas que antes nos apoyaron y que ahora dudan en hacerlo o de plano no nos apoyan. Y es el caso de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, claro que hubo mejores resultados. Después de la elección de junio del 2021, se avanzó en la consulta para el enjuiciamiento de los expresidentes y ahora mucho más. Pero todavía falta. Y es que acá hay un bombardeo inclemente, todos los días se gastan millones en las redes sociales. Y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por continuar en la campaña. Y también hay voto duro en contra del movimiento en algunas zonas que nosotros tenemos que tener atención a esos grupos que en mayor o en menor medida votan. Por ejemplo, en Coyoacán, con todo y que la derecha llamó a no participar, casi el 12% votó en contra. Igual que en la Miguel Hidalgo, casi el 14%, lo mismo que en Venustiano Carranza. Entonces, pero vean la Benito Juárez, donde estamos, casi el 18% votó en contra. Esto
pues no podemos obviarlo. Y eso también existe en otras partes del país. Y tenemos que entender que ganar esas conciencias valen doble, porque si nosotros ganamos votos de la base social de los adversarios, les quitamos uno y ganamos otro. Son puntos a favor nuestro que debilitan al adversario. Y eso es un trabajo político también muy dirigido. Y eso implica también el regresar a nuestra conexión con la clase media. En la Ciudad de México hay un sector muy extendido de la clase media y hay un fenómeno que es el síndrome de Doña Florinda, que tenemos que entender, no para denostar a los vecinos, pero hay vecinos que son muy pobres, pero que piensan que no lo son. Doña Florinda, como ustedes saben, vivía en la misma vecindad que el Chavo del Ocho, y si vivía en la misma vecindad, pues es porque no tenía para irse a vivir a otro lado. Pero ella trataba a sus vecinos como chusma. Ese fenómeno existe y es ideológico. Entonces, si nosotros estigmatizamos a la gente aspiracionista y los descalificamos porque decimos que son fifís, nos estamos alejando de ellos. Y muchos de ellos votaron por nosotros. Y si nosotros los ofendemos o los lastimamos, pues estamos restándonos posibilidades. La Ciudad de México es una entidad gobernada por la izquierda desde 1997. Es decir, ya llevamos 25 años. Y el que haya mucha clase media es mérito de la izquierda, porque tan solo en los 6 años que Andrés Manuel gobernó, se construyeron 300,000 viviendas de interés social. Mucha gente que dejó su vecindad y se fue a vivir a un departamento de una unidad habitacional. Y pues está bien. ¿O qué los queríamos ahí refundidos en la promiscuidad de la vecindad? Y ahora, ¿por qué tienen que ser nuestros adversarios si nosotros mismos fuimos los que contribuimos a que tuvieran su vivienda de interés social? Fuimos nosotros los que creamos la Universidad de la Ciudad de México y tiene muchos graduados y hay mucha gente que ahora tiene un buen trabajo porque estudió y porque tuvo becas y ahora pues tienen un nivel de ingreso medio superior. Es resultado de nuestro trabajo. Entonces, ¿por qué los vamos a ver mal? Ahora, ¿quieren mejorar? Pues es legítimo. ¿Quién no quiere mejorar en nuestra vida? Pues sí, si tenemos una moto, a lo mejor queremos un Volkswagen, y si tenemos un Volkswagen, a lo mejor queremos un Jetta y así sucesivamente. Y pensando en los hijos, ¿quién no quiere que los hijos tengan una vida mejor, ellos, que los que tuvimos nosotros? Y ya no se diga a los nietos o los bisnietos. No importa si son hijos de 1 o 2 o 3 o 5 matrimonios, eso ya no importa. Pero al fin y al cabo son becerros del mismo corral. Entonces hay que reconectarnos con la clase media. No son nuestros, es más, nosotros somos de clase media, salvo Geraldina, que ya es de la aristocracia inglesa,
Ella sí nació en cuna de seda y la bañaban con leche de burra y otras cosas exóticas, pero nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, somos de la clase media. Entonces, ¿por qué vamos a andar distanciándonos también de los sectores que están resentidos? Y así podríamos ir explicando más temas. Vamos a convocar a una reunión estatal de líderes del MNE en la Ciudad de México para hacer un planteamiento estratégico de cómo regresar, no con los que ya están convencidos, porque eso es de autoconsumo, sino hay que ir con los que ya no nos quieren para tratar de recuperar su apoyo, porque sí hemos perdido una parte del apoyo. Y eso mismo sucede en algunas otras regiones del país. Entonces no hay que sentarse o acostarse en la hamaca de la autocomplacencia y decir, pues, ya todo está resuelto. Qué bueno que hay lugares donde es cada vez mejor, como en Chiapas, como ya se dijo aquí, o en Tabasco, o en otras entidades. Pero, pues no es lo mismo centro del país, o el sureste o el sur, que el Bajío o que el norte. El país es muy diverso y ahí donde necesitamos poner más énfasis es donde más débiles estamos. Y también hay que ser autocríticos de los lugares donde ahora somos gobierno y los resultados quizás pudieron haber sido mejores. No lo digo esto para señalar a nadie, de criticar y andar grillando para descalificar a alguien y atacarlo, no. Pero todo el mundo sabe dónde sí se cumplió, dónde se cumplió a medias y dónde el resultado fue deficiente. Esta fue una prueba, pero vienen las otras competencias. Y yo veo, por ejemplo, para bien lo que pasó en Coahuila, porque es una votación muy grande de muchos coahuilenses, más de 300,000 que dieron su apoyo al presidente. Y en Coahuila va a haber elecciones de gobernador en el 2023. Pero también va a haber elecciones de gobernador en el Estado de México. Y en el Estado de México, con el porcentaje que tuvimos, no nos alcanza. Tenemos que reforzar nuestro trabajo, tenemos que hacer más esfuerzos, porque tuvimos un porcentaje del 16.06% de participación. Entonces, si queremos ganar la gubernatura del Estado de México, tenemos que hacer mucho más. Y el problema no es quién va a ser el candidato o la candidata, porque algunos se la pasan solo en eso, como si ya estuviera ganado la elección. Y no, esa elección no está ganada. El Estado de México no es Tabasco, donde la marca asegura casi el triunfo. El Estado de México es muy competido y es la principal entidad. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de organización. El análisis político no es un ejercicio de autoflagelación, no es para darnos latigazos, para expiar nuestras culpas, es para mejorar, para ver qué estuvo bien y qué estuvo mal. Claro que no soy pesimista, los personajes de la izquierda somos optimistas por vocación, por eso vamos a contracorriente, pero tampoco nos podemos autoengañar. Todo lo bueno hay que mejorarlo y donde nos falló hay que reforzar y trabajar en lo que viene. Fue un triunfo, sin duda,
y tenemos que celebrarlo, pero hay que celebrar trabajando más y mejor para garantizarle la continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación. Yo estoy convencido de que nuestro aporte fue importante, modestia aparte, pero también nosotros tenemos que aportar más y mejor, tenemos que trabajar más y mejor. Y no importa que en algunos lugares no nos vean con buenos ojos, porque luego hay muchas envidias, porque ya ven, como nos ven guapos y bonitas, se desatan las envidias. Pues, pero ni modo, ya así nacimos, ya que, ni modo de desfigurarnos para caerles bien. Más bien, seamos humildes, pero predicar con el ejemplo y actuar positivamente. Esa es la línea que hay que seguir y pensar que vamos a ganar si cumplimos nuestras posibilidades y México va a seguir mejorando. Somos una esperanza para muchos países del continente. Nos ven, no es solo lo que está en el país. Somos observados y si nosotros no hacemos bien las cosas, eso va a repercutir también en otros países. Y si lo hacemos bien, todo el continente también va a seguir avanzando, porque estamos insertos en una globalidad. Y esa globalidad influye, para bien o para mal, en términos generales. Y pienso que nosotros, como país, por el gobierno que tuvimos, le salvamos la vida a Evo en Bolivia y por eso la izquierda regresó al poder en Bolivia. Así es que no es poca cosa lo que México representa y por eso es tan importante que les volvamos a ganar para que tengamos hegemonía, no solo mayoría, hegemonía, que no perdamos esa posibilidad de ser hegemónicos en el proyecto político que representamos y no dejemos que regrese el modelo neoliberal a seguir lastimando a la gente. Así es que a celebrar el triunfo, trabajando y mejorando todas nuestras posibilidades. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Y ahora, para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano.